Fuego. Son las 9:17. Continuamos conversando con el ingeniero Diandino Peña, el director de la Oficina de Reorientación del Transporte, la OPRET. Marilena. Sí, ingeniero, queremos entenderlo a usted y yo le pido que trate de entender una población que hoy día tiene preguntas. Usted explicó que hay figuras empresariales que se crean y de esa manera uno puede cuidar el patrimonio de los hijos, por ejemplo, cuando uno parta. Y eso yo creo que cualquier empresario lo puede entender. Otro elemento que explicó, cuando se hacen obras como el metro, que afecta a tantos intereses, hay que cuidarse de una posible demanda. Y creo que todo el mundo puede entender eso. Y yo le voy a agregar algo que usted no dijo, hasta puede haber un tema de competencia empresarial. Hasta pudiese haber intereses de sectores empresariales que se hayan visto afectados por su actividad empresarial y quieran hacerle daño. Todo eso es válido. Ahora, póngase en los zapatos de una población que paga impuestos y tiene el derecho de exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces, mi única pregunta, ¿usted reconoce el derecho de la población a conocer con transparencia la verdad? ¿A qué me refiero? Llega un funcionario al gobierno, usted tenía un tiempo de ejercicio profesional como ingeniero, pero llega al gobierno. Según Alicia, ella presentó documentos, pero eso hay que comprobarlo con las dos partes. Ha creado un emporio de 29 empresas, 15 creadas fuera del país, 14 aquí, pero según Alicia, 25 creadas luego de que llega al gobierno. Y mi pregunta es, ¿reconoce el derecho que tenemos todos de exigir cuando un funcionario o cuando una persona, un profesional llega al gobierno, con qué capital cuenta? Y el capital que crea, ¿de dónde vienen los recursos? Independientemente del derecho que tienen esos 20 hijos y nietos a garantizar su patrimonio. O el derecho que tiene usted a evitar que lo demandan y no pueda seguir trabajando. Pero hay un derecho de la población a conocer de dónde viene su patrimonio. ¿Usted entiende ese derecho? Es mi pregunta. Sí, claro que sí. Y por eso estamos aquí. En nuestro inicio de exposición explicamos el contexto de nuestra intervención y estaba enmarcada en explicar el eventual cuestionamiento que se ha hecho a lo que es el calificativo de un emporio oculto. Y por eso precisamos el marco conceptual bajo el cual fue erigido el formato corporativo de estas empresas. Pero lo más importante que nosotros entendemos, la población debe saber, es que todo este concepto y marco conceptual de formación de este patrimonio corporativo está con base a una cadena de proyectos a lo largo de 4 décadas. ¿Cuál ha sido nuestro deber? Este sustento económico que viene a través de más de 40 años. Entramos en materia. Que viene a través de 40 años. Nuestro deber es protegerlo con base a un criterio de un padre que quiere ser responsable. Protegerlo y garantizar el legado y la continuidad en el tiempo. Ahora bien, en todo este formato, ¿qué es lo que se ha pretendido vender? Que Diandino Peña es el accionista principal, que Diandino Peña es el titular, y nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Nosotros somos simples gerentes que obedecemos a un marco de dirección de una familia bajo la cual tenemos la responsabilidad de responder ante ellos, del buen manejo de nuestra labor como gerente. Nosotros no tenemos ninguna titularidad de esas empresas. Son empresas todas escogidas en el marco de la ley. Y he reiterado que todas esas empresas están inscritas, registradas en todas las instituciones públicas, llámese Cámara de Comercio, DGI, todas. Y todas están al día en sus impuestos. Y a la luz de la ley del libre acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede ejercer el derecho de accesar a esa información y va a ver que lo que estoy diciendo es consistente con la verdad. Por vía de consecuencia, nosotros no tenemos nada que ocultar. Uli. Sí, ingeniero, mi observación de la entrevista, que tuve la oportunidad de sentarme y ver la entrevista que usted tuvo con Alicia, su mayor cuestionamiento es a parte de su patrimonio que no está registrado en su declaración jurada de bienes.
ella establece otros elementos como corporaciones declaradas sin operaciones, y lo incluso cuestiona para el pago mínimo, aunque hay un pago establecido de manera que establecen las leyes dominicanas de un 1% de los activos. Con respecto al tema de las declaraciones juradas de bienes, ¿usted está claro de que todo su patrimonio debe estar registrado cuando usted asume una función pública? ¿Usted está claro de que, como usted es un gestor de fondos del Estado, de fondos del pueblo dominicano, debe poner claro cuáles son sus propiedades para que la sociedad tenga una interpretación clara y no lleguen estas confusiones como las que se están presentando? No solamente estoy claro, es que realmente es improbable que en un ejercicio de administrador, de gerenciar un patrimonio familiar, usted no tenga un equipo de asesores en el marco fiscal, en el marco legal, en el marco financiero. Y nosotros obedecemos a direcciones de un equipo. Y cuando nosotros presentamos lo que tenemos que hacer, tenemos la aquiescencia de ese equipo. Bueno, si la aquiescencia de ese equipo... Es decir, que usted gestiona, aparte de su responsabilidad pública, tiene también la responsabilidad del holding familiar. De ser gerenciar el holding. Entonces, todo lo que hemos hecho... No titularidad. Todo lo que hemos hecho es gerenciar un patrimonio. Y todo lo que hemos hecho es materializar lo que nuestros asesores nos dicen. ¿Qué parte de ese patrimonio se había desarrollado? Es decir, su experiencia empresarial yo no creo que la cuestione nadie en este país. Por ejemplo, sus proyectos que existían. Pero ¿qué parte de ese patrimonio ha sido y cómo ha sido el cambio durante su gestión pública y antes y previo? Que es lo que quizá pudiera llamarle la atención a la gente. Es decir, ¿qué parte de ese patrimonio la gente puede pensar, bueno, este hombre llegó al gobierno, aunque la sociedad dominicana ha tenido un gran cambio en su desarrollo, sobre todo en la parte de su profesión, que es la ingeniería? ¿Cómo puede la gente valorar ese cambio? ¿Cómo usted puede establecer esos parámetros de cambio? Adelante, ingeniero. Mire, evidentemente que el ejercicio profesional en el marco privado no se ha detenido. No se ha detenido en el tiempo. Nosotros hemos seguido desarrollando proyectos a partir del 96 y hemos seguido la misma política de sustentarnos en recursos provenientes de la banca comercial. En relación, por ejemplo, al proyecto que se ha querido relacionar, nosotros tenemos ahí el de la participación del Banco de Reserva con $5 millones, el Banco Popular con $7 millones, el Banco BHD con 25 millones. O sea, que usted le debe a los bancos. Y ahora, a esta altura, que se lo debe a los bancos. En este momento, nosotros tenemos acreencias, solamente con la banca, por encima de los $22 millones, entre otras acreencias. Naturalmente, este no es el único ingreso que recibe este holding. Exacto. Nosotros tenemos un histórico acumulado de proyectos ejecutados y vendidos que nos permite inyectar a los proyectos futuros este capital. Es decir, que realmente esto hay un evidente crecimiento porque es un ejercicio privado que no se detiene, que no tiene nada que ver con un ejercicio público. Melton. Donde Andino, yo no quería hablar de ese tema porque parte de esa encerrona, que yo no quisiera que todo se convierta en encerrona, sino un ejercicio profesional. Yo decía que lo conocí en el edificio de Andy 13. Sí. Era suyo. Sí. Teníamos oficina enfrente con la Western Energy Dominicana. Sí. Yo estaba allá. ¿En qué año fue eso? 93, 92. Que ya ¿el PLD no estaba en el poder? No, 92 yo vine a Nueva York, entré ahí a la Western Energy. Okay. Ya yo había conocido la historia desde cuando Mauricio Báez, quién era de Andino, y me dediqué a investigar cuáles eran los millonarios del PLD. Yo contaba 4 y yo creo que me sobraba 1. Entre ellos estaba de Andino. De los millonarios, dueños de torres, un ejercicio profesional exitoso. No lo estoy alabando, se alaba su historia. Entonces, él ha hablado de un patrimonio de 40 años. Yo tengo más de 25 que lo conozco. Entonces me llama un magistrado que me dice, ahora de Andino es el banquito de picar carne. Hay que picarlo. Coño, con
obras que se han hecho en beneficio incluso de la sociedad, que deben incluso premiarlo por los beneficios que ha tenido la sociedad. No le estoy alabando, ahí está el metro corriendo, para allá y para acá, trayendo y llevando. Además de la plusvalía que da un ejercicio profesional ganando dinero, pero poco tiene. Poco tiene antes de llegar a la función pública. Porque aquí nos damos la tarea de hacer media mentira y media verdad, de colocarla y buscarla como verdades. Entonces yo quisiera saber, ¿cuándo comenzó usted su ejercicio profesional productivo en bienes raíces y en gestor de empresas de la construcción? Mire, nosotros ingresamos, Se pega el micrófono, por favor. ingresamos a la actividad pública con el ingeniero Bienvenido Martínez Brea, Sí. en la oficina técnica de la presidencia. Bebecito. A la sazón nombrado como supervisor de obras del Estado. Nos tocó la tarea de supervisar las obras habitacionales del ingeniero Bisonó. Después que Balaguer sale del poder, nosotros nos vamos al ejercicio público. Nos dedicamos no a la aventura, sino a renunciar a ser funcionario público. Y nosotros comenzamos nuestra gestión a la salida del gobierno, comenzando haciendo proyectos unifamiliares. Me acuerdo que un primer proyecto, después del Club Mauricio Báez, que fue en el año 77, que fue nuestra primera obra pública con motor. Un proyecto en la calle Costa Rica, de unas 10 viviendas, sustentada en un préstamo de la Central de Crédito. Y nosotros nos trasladamos a Nueva York a vender las casas. Y logramos un nivel de credibilidad, que allí los que compraron las casas creyeron en nosotros. Y ahí inició la carrera de proyectos. ¿Qué año? En el año 78, 80. Entonces, de ahí comienzan a generarse proyectos. Me acuerdo yo que le puse un proyecto residencial Otto, uno de nuestros hijos, que eran viviendas en hileras, por la calle, una calle paralela a Costa Rica. Y de ahí nosotros comenzamos a desarrollar en el sector este decenas de proyectos bajo el mismo marco conceptual. Lo que ganábamos en un proyecto, nosotros lo acumulábamos. Yo me compré un carrito de 1.200 pesos, un Triumph, y yo tenía mi oficina en el baúl del carro. Y me acuerdo de una anécdota que me sirvió mucho, de un profesional de la pintura rico, que cuando llegó a cobrar el día de pago, yo estaba en el baúl del carro preparando y ensobrando los sobres de pago. Y me dijo, mire, un ingeniero así no puede llegar aparte. Y yo lo oí cuando lo dijo. Y eso me constituyó un reto para mí. Y después de decenas y decenas de proyectos, yo tuve que encontrarme otra vez con ese pintor, procurando conseguir el contrato de pintura de uno de mis edificios, uno en la Avenida México. Y yo me tuve que poner la cara con él. Yo, mire, a usted yo le voy a dar la pintura del edificio. ¿Usted se acuerda de lo que usted dijo? Yo quiero que usted me pinte el edificio. Wow. Y él pintó el edificio. Y él entendía que yo le iba a recordar ese episodio. Yo no se lo quería recordar porque yo lo que quería agradecerle la inyección de impulso que él me dio, porque él hirió en el amor propio a alguien que no tenía nada. Yo sustenté mi familia de 12 miembros, 9 hermanos, comenzando ganando 2 pesos y medio a la semana en una banca de apuestas. Yo dejaba 2 pesos a mi mamá. Después fui que conseguí el trabajo como besito, me pagaron 37 pesos mensuales. Y yo cargaba el tránsito del topógrafo. Y aprendí a manejar el tránsito del topógrafo y fui ascendiendo poco a poco. Y el sustento de mi graduación estuvo en base a un crédito estudiantil que me dio Juan Bosco Guerrero. Con ese crédito sostenía yo mi familia y sostenía mis estudios. Pero nunca dejé la responsabilidad de sostener mi familia. No viví una juventud acorde con los tiempos del entonces, porque mi padre era un rifero y yo tenía que quedarme con él viernes, sábado y domingo a llevar el control de las rifas. Y mientras los jóvenes
de todo el barrio disfrutaban en fiesta. Yo tenía que estar en la casa esperando quienes iban a jugar, póngale tanto al 10, tanto al 20, y en la noche del sábado esperar al aguantero para reportarle el resultado de la rifa, porque mi padre no sabía leer. No sabía leer, o sea que finalmente mi padre murió a los 50 y tantos años, y con apenas 14 años me dejó la responsabilidad de conducir mi familia. Y yo asumí la responsabilidad desde el día que él murió. Y tuve la suerte de estar enclavado en un barrio de Villa Juana, donde adquirí el hábito de estar integrado a jóvenes preocupados en el entonces por la situación del país. Yo estuve militando en Línea Roja. Yo fui de los que estuve de frente a la banda. Yo lo sé. Y yo amanecí en el Club Mauricio Báez estudiando. Y fui el constructor del club Mauricio Báez. Y la experiencia que yo viví, realmente no he escrito nada, pero es una experiencia que me llena de orgullo y es con la cual yo estoy criando a mis hijos. Bueno, mire, por esa misma trayectoria, ingeniero, es que usted tiene que hacer un esfuerzo porque se aclaren las cosas, porque no es justo que después de ese comportamiento que usted dice haber tenido, en la postrimería de su carrera profesional venga esta avalancha, esta ola de acusaciones, y usted ha admitido aquí que eso lacera a su familia. ¿Qué significa eso? Que si usted fuera un charlatán, a usted no le importa. Si a usted le importa, es porque usted no es un charlatán. Le importa lo que digan de usted, de su patrimonio, y que eso, cómo eso puede dañar a su familia, la sensibilidad de ellos. Entonces, es importante que algunas cosas se aclaren, para que la sociedad tenga una opinión pública sobre usted y su familia positiva y no negativa. ¿Qué lugar usted va a ocupar en la historia? Entonces, en virtud de eso, cuando se hizo el reportaje, yo vi una parte del reportaje, cuando se hizo, a usted se le hicieron alguna pregunta y usted dijo, yo no puedo responder eso ahora porque tengo que consultar a mis asesores. Significa que ya han pasado varios días de eso. Se supone que ya usted consultó a sus asesores, y me gustaría saber si esa pregunta que usted no pudo contestar en ese momento porque no tenía la asesoría presente, ya usted está en condiciones de responderla, y ojalá que utilizara nuestro medio para eso. Pero como no voy a tener más tiempo de preguntar, quería completar lo siguiente. Si usted dice que se ha comportado correctamente, ¿qué motivo tendría entonces que le hagan este tipo de abordaje, este tipo de entrevista? ¿Por qué a usted? Y tercero, ¿cómo están sus relaciones con el gobierno? Esas tres preguntitas. Bueno, a la luz, valga la redundancia de tu apellido, de este cuestionario, evidentemente que nosotros hemos hecho la consulta con nuestros asesores. Y en el marco y contexto de lo que constituye ese amplio cuestionario, quiero decirle que ahí hay preguntas que nos ponen a nosotros en condición, por decirle un ejemplo, de desnudar la intimidad del contrato matrimonial que tengo con mi esposa. Hay preguntas que conllevan a desnudar interioridades que nuestros asesores nos dicen, no, en ese escenario usted no debe responder. Y yo tengo que ser consistente con lo que es la recomendación de mis asesores. De que yo estoy en disposición de responder todo ese cuestionario, es verdad. Ahora, ¿en qué escenario? ¿Bajo qué requerimiento? Porque yo no estoy siendo acusado. Yo no tengo un expediente. Entonces, yo no estoy obligado... Y un programa no es un tribunal. Yo no estoy obligado a desnudar interioridades que no me son aprobadas por mis asesores ni por mi familia. ¿Y cuáles usted puede dilucidar aquí? Presentar el patrimonio es una obligación de la ley. Sí, pero es que el patrimonio está presentado. Está presentado y es consistente con la verdad, y lo he reiterado. Está presentado en función de que quien les habla no tiene la titularidad de ninguna de esas empresas. No tiene la titularidad de ninguno de esos bienes, no es accionista de ninguno de esos bienes. Es simplemente un gerente con la obligación de preservar ese patrimonio y con la obligación de gerenciar en base a que eso se preserve. Todo cuanto yo estoy diciendo no es nada casual, es algo que se me ha recomendado, que es lo que no lesiona
y no o sea, me usted expone. no puede responder, según la opinión de sus asesores, ninguno de los cuestionamientos que se le hizo. No es ninguno, es que realmente el contenido del cuestionamiento tiene un trasfondo. Lo que se refiere, tal vez se refiere, en lo que se refiere, digamos, a la organización del patrimonio privado, ahí le he recomendado que cualquier instancia que lo requiera, pues ahí lo respondería. Pero sin embargo, en cuanto a lo que tiene que ver con cualquier cosa de su manejo público, ya es otra cosa. Es otra cosa. Okay. Por ejemplo, a mí se me olvidó decir algo importante de mi ejercicio público. Es que las obras que quieren ser cuestionadas ya fueron auscultadas por el organismo correspondiente. La Cámara de Cuentas se aposentó en nuestras oficinas hasta el periodo hasta el año 2012. Y las 2 primeras líneas fueron auscultadas y no hubo ningún hallazgo. No solamente no hubo ningún hallazgo, fue una resolución sin salvedad, que es algo no común. O sea, esto evidencia evidentemente que hubo un manejo consistente con el apego a la ley, independientemente de los ahorros del proyecto. La auditoría arrojó el manejo consistente con una defensa del erario público. Entonces, de la pregunta, pero voy ahora. Sí, porque es que lo han dejado caer a pedazos. Está bien, pero yo digo entonces de la pregunta que se le, ingeniero, de la pregunta que se le hicieron en el programa que usted no pudo responder en ese momento, todavía usted los asesores le sugieren que no la responda, o hay alguna que usted quisiera responder. Mira, Julio. Sobre todo lo de los Panama Papers, que es lo que a mí más me interesa. José, tú eres muy hábil, inteligente y acuicioso. Yo realmente te doy ese calificativo y admiro. Muchas gracias. Contarme entre tus amigos como entre Julio y Ever y los demás. Pero tú debes de entender que en el ejercicio público, yo no soy un político, pero por inferencia uno aprende a desarrollar un olfato. El que anda con un cojo al año cojea. Se dice un dicho. Yo no creo eso, pero dice un dicho así. Lo que te quiero transferir es el hecho de que estar tanto tiempo en el ejercicio público. Ya usted ha aprendido. He aprendido lo suficiente para entender. Fíjese que yo no me voy a referir nunca a la persona que me hizo el cuestionario. Nunca. Porque mi intuición y mi olfato me dice que el asunto no está en ella. El asunto ¿Y en quiénes estaría? Bueno, en sectores que yo desconozco. Pero mi intuición me dice a mí. Mi intuición me dice a mí, por simple ejercicio, como un empresario, que yo puedo tener elementos para inducir que el costo de ese proyecto, fue tan elevado. Cuando habla de proyectos se refiere a la investigación. Una investigación simultánea en 3 países durante 9 el costo de ese proyecto y algo. No lo asumieron esa familia. Bueno, ya eso es una noticia. Entonces, eso es una información importante. Lo que infiere, esa es una respuesta. Lo que infiere que nosotros entendamos que hay sectores ocultos posiblemente detrás de todo esto. Pero la información que ella presentó es falsa. Porque eso es lo más importante. Faltan esos documentos son falsos. Yo no he dicho que es falsa. Yo solamente estoy diciendo que nuestra estrategia obedece a entender que tras esa cabecilla hay un personaje o un grupo tras un propósito. Por vía de consecuencia, nuestra estrategia tiene que ser consistente con el seguimiento de ese grupo secreto que ha escrito un guión. Nosotros estamos esperando cuál va a ser el próximo capítulo de esta novela. Bueno, nosotros no podemos tirar todas las relaciones con el gobierno. ¿Y por qué no? La pregunta tuya está pendiente, ya la que nos falta, pero no importa. José le pregunta por la relación con el gobierno. No, yo digo las relaciones con el gobierno actual, ¿cómo están? Porque entonces él pregunta que dónde viene eso, y por casualidad le pregunta, ¿y cómo está su relación con el gobierno? Dicen que el metro está parado. No, el metro no está parado. Sí. El metro no está parado. Pero la línea que va a Santo Domingo Este. No, es que la línea está como parada. No está parada. La línea está ejecutada casi en un 100% en su obra civil. La línea ahora agota su fase de lo que es el sistema integral, que implica los diferentes subsistemas, los sistemas de electrificación, transformación, accesos y peajes, todo lo que son las interfaces entre puestos de mando. ¿Cuándo podría estar en servicio pleno?
esa en línea. el 2020. Esa línea. Mire, En febrero. Para las elecciones próximas. Mire, es una buena pregunta. En febrero del Yo 2020. Para le las diría- elecciones, y ¿no? Yo le diría que O usted me antes. pone en un apuro, porque yo tendría que hablar cosas que entiendo no debo decir ahora en este momento. Ok. Ingeniero, ¿cómo están sus relaciones con el gobierno? No bien. Bien. ¿Cuándo Bien. fue la última vez que usted Pero vio al pero un presidente? funcionario preguntándole cómo está. Pero eso tiene que poner. No, esa es una buena pregunta. Ingeniero, A un funcionario. el reportaje que hizo Alicia Ortega es lo que ha provocado su presencia aquí. Y hemos hablado de elementos tratados en el reportaje y de otras situaciones. Pero bueno, mis inquietudes básicamente tienen que ver con el reportaje que lo vi como cualquier otra espectadora. Y dice que tiene 28 empresas, usted nos ha aclarado que son 22, en las que usted de una o de otra manera participa. De esas, En todas participo como gerente. Pero que En no tiene ninguna titularidad. tengo bueno, pero por eso titularidad. dije, de una o de otra forma. Ahora, de esas, explica el reportaje que hay 3 de manera particular que han aportado unos 788 millones para la ejecución de la plaza comercial, que está de hecho cerca de aquí del Sol. Y cuando uno busca, por ejemplo, en Internet, en la página de la Dirección de Impuesto Interno, esas empresas que son Cider, Laker y Iron Buy aparecen como que no están registradas. Entonces, si aportaron a la sociedad que erigió esta plaza comercial, ¿cómo es posible que no estén registradas en impuesto interno? Me refiero a una búsqueda simple que se hace en la página de Internet. Y a su vez le pregunto, ¿cuál es su vínculo con Demetrio Rodríguez, de 71 años, un señor que vive en Gascue, Sí. que el programa lo entrevistó de una manera muy breve, pero ¿cuál es su vínculo con ese señor? ¿Qué Mire, tiene él que ver con sus empresas mire, y con su persona? ok. Mire, la primera pregunta que está en el cuestionario, que prácticamente está afirmando que esas empresas trajeron fondos de fuera o inyectaron fondos por un valor de 700 y pico millones de pesos al proyecto que es cuestionado. Esto evidencia un total desconocimiento de quien formuló ese cuestionario. ¿Por qué? Porque el concepto que yo expliqué en términos de formato corporativo está integrado por empresas en capacidad, dije, de asumir actividades consistentes con la ley, entre otras, asumir titularidad de bienes, de acciones, de proyectos, pero también asumir titularidad de procesos de capitalización. Pero por Eso es consistente con esos proyectos de capitalización que nosotros hemos tenido que ir ejecutando por los ingresos de la banca al proyecto. Cuando la banca ingresa, o por vía X, un ingreso al proyecto, al término del año, sumaron 500 millones de pesos. A eso hay que capitalizarlo. Se presenta ante la renta, se pagan los impuestos correspondientes. Pero es que no están y registradas en impuestos internos. Sí, están registradas. Cuando entras a Internet, yo digo, la búsqueda simple de Internet, aparece que no están es que registradas. Están inscritas, pero lo primero que tienen que entender es que esas empresas no ingresaron dinero. ¿Y dónde encontró el dato? ¿Fue ahí que lo encontró? Ella y lo lo encontró ofrece? ahí mismo. No, yo no sé dónde ella lo encontró. no, Yo estoy pero, diciendo oye, el dato- que cualquier persona, de hecho, puede Si acceder alguno a de la ustedes página quiere y lo encuentra. participar, puede venir dato acá lo y ofrece ponerse en el porque el dato micrófono, verificable. porque si no, Pero la lo que audiencia quiero no decir, entiende. El que quiera de ustedes participar, venga y se identifique. Pero estar hablando así crea un caos. Lo que quiero que sepa es que eso no obedece a la verdad. Esas empresas no han inyectado recursos, porque lo que quiere dejar entredicho que tenían recursos fuera y lo inyectaron. No. Esas empresas se seleccionaron para que estuvieran ahí, para que en el momento adecuado ejercieran una función. En este caso ejercieron la función de tener la titularidad de ese proceso de capitalización por vía de una inyección de recursos que vino de la banca privada. Administrar esos recursos. Bueno, Y sobre el vínculo con Mire, Demetrio Rodríguez. Demetrio Rodríguez es como un hermano Ramos. mío. Ok, eso yo le hablo. Es un hermano mío. Mire, ese mayor O sea, que ¿es yo. verdad que él tiene titularidad de alguno de los proyectos suyos?
Eso es verdad. Que él ha firmado, que usted le habría pedido que firme algunas cosas y él la firma porque es No. ¿Y cuál es? un amigo suyo. Porque lo presentaron como si fuera el dueño de todo lo suyo. No. El marco conformado en torno al patrimonio tiene empresas que son titulares, tenedoras de bienes. Y esas empresas, como tenedoras de bienes, si tienen una cantidad importante de bienes, que en un momento dado, Dios no lo quiera, me desaparece del medio, entonces alguien debe hacer cumplir mi mandato. Entonces es lógico que yo busque una persona de suma confianza en la cual yo pueda decir, mira, si yo no estoy, este es mi mandato y mi última deseo, de que mi familia se acoja a esto. Entonces por eso usted coge un representante de la entidad tenedora. No puedo coger un hijo, por razones obvias, si no cojo una persona que es de mi confianza, es como un hermano mío. Esa persona y yo nos grabamos juntos. Yo lo conocí viviendo en un cuarto, en un patio, que cuando llovía de noche, él tenía que amanecer con el colchón pegado a la pared. Y yo me lo llevé a mi casa y vivió conmigo por muchos años. Un hermano prácticamente. Ahora vive en Gasco, según él. Ahora vive en Gasco, modestamente, porque es muy sencillo. Él no aspira sencillamente a mantener conmigo el vínculo de hermano. ¿Usted quedó de consultar con su equipo financiero para volver a donde Alicia a responder las preguntas que ella le hacía? ¿Va a volver? No, yo voy a volver donde el equipo financiero y legal me recomiende. ¿Entiendes? Porque a la luz de la experiencia vivida, con esa... Si lo llama impuesto interno, lo lleva... que a la luz de la experiencia mire, tenga vivida, cuidado con ese equipo, ingeniero. Él porque no ha ese terminado. equipo no pudo evitar que su familia se sintiera lacerada por lo que le hicieron. Tenga cuidado, apele más al sentido común. Bueno. Yo no conozco el equipo. Usted dice. Pero hay cosas aquí que yo no creo que usted encuentre un medio menos hostil que el nuestro para exponer sus posiciones. Y no creo que el equipo, porque usted es amigo nuestro. Cuando a usted lo cuestionan, yo me siento cuestionado. Porque yo soy miembro del comité central del partido al que usted pertenece. Y usted es funcionario de mi gobierno. Entonces yo lo que quisiera es que usted salga bien. Yo no tengo ánimo de atacarlo, sino de que usted pueda explicar las cosas. Entonces, si a su familia eso le está haciendo daño, el equipo financiero solamente ve números. Y la parte emocional, y la parte ética, y la parte humana de eso que le preguntan a usted todos los días por la mañana, si usted es responsable de lo que le Pero acusan. José, un asesor contratado al efecto hace su trabajo, pero no está exento a que pueda cometer errores. Él no está pensando que Andino Peña en un momento dado pueda ser llevado de esta situación. Él está pensando hacer el trabajo que sabe hacer, pero no está exento, como cualquier profesional, a cometer errores, a ver la profundidad con que él debe emplearse, porque está frente a un funcionario público. Bueno, señores, yo creo que... qué bueno que él le explique, sí. y no creo que sea complejo. Aparece dentro de los cuestionamientos una persona que es funcionario del metro y está registrado dentro del ámbito de su corporación. Sí. La relación de esa persona con el metro y sus funciones en su corporación privada. ¿Cómo él puede conllevar ingeniero, eso? yo sumo, ¿por qué usted acudió a la entrevista con Alicia Ortega? ¿Cuál fue la excusa, por decirlo así, que sirvió para que usted se sentara, ¿verdad?, con ella a dialogar? Mire, yo no quería... Y usted no es dado a dar entrevistas, por cierto. No, yo no quería referirme a ese tema, porque todo cuanto ella ha representado para nosotros, lo que ha originado es una inclinación de la familia a orar por toda su familia, sus nietos y sus hijas. Es lo que manda un hijo entregado a la palabra de Dios. Y yo quería pedirle que no me permitieran, que me permitieran no referirme a ella, porque no quisiéramos lastimarla, ni que ella entienda que hay sentimientos que no sean los sanos y auténticos de un hombre que... Y con relación a lo que le preguntaba a Bolis, ¿para qué? Sí. Sí, es decir, la función, por ejemplo, la persona que
trabaja en el metro, que ella presentó. El asesor financiero. Que también, sí, es decir, cuál es su papel en el servicio público y cuál es su papel en la empresa suya. Es decir, si él tiene funciones en la empresa él ha sido remunerada en ambos lugares o solo. Desde antes de él ser funcionario público, fungía como nuestro asesor. Y en una ocasión elegimos al efecto, por la necesidad del momento, que él firmara como comisario. ¿De quién estamos hablando? Del licenciado José Manuel Hernández. Bien. Bueno, Eury. Finalmente, ingeniero, de mi parte, todos los bienes que usted posee, o sea, activos y pasivos, del que usted es dueño, no de que usted no tiene titularidad, sino lo que usted tiene de verdad, usted en las declaraciones que ha hecho lo ha colocado. Todo. O sea, no hay nada que sea suyo que sea suyo de verdad. Todo como lo dice, que está en las declaraciones de bienes es consistente con lo que nosotros manejamos. ¿Y a cuánto asciende su patrimonio? ¿Lo recuerda en este momento? Bueno, sus asesores le disminuyeron el impacto que había tenido el programa del lunes en las redes, en la prensa escrita. En eso no me voy a meter, ¿verdad? Pero sí, yo no he dicho que lo disminuyeron. Yo lo que he dicho es que nuestros asesores están siendo consistentes con una estrategia por cuanto estamos frente a un guión trazado que nosotros desconocemos. Entonces nosotros entendemos que no debemos lanzarnos con todas las municiones que poseemos esperando realmente el segundo round. Bueno, pues muchas gracias. Solamente quiero destacar, Julio, el impacto de esta entrevista y que aquí en la emisora, más afuera, hay representantes, ingenieros de Noticias SIN, de CDN, del Canal 16, de Telemicro, del Nuevo Diario, entre otros, esperando por usted. Esperando por usted. Si me cogen otra entrevista como esta, ya mismo me... Ingeniero, pero el señor Hernández trabaja en OPRED y en sus empresas, ahora mismo, simultáneamente. En OPRED. Okay. Solo en OPRED. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Diandino Peña. Ojalá que esta comparecencia haya contribuido gracias, ingeniero, de verdad, a dejar por muchas cosas claras. Y bueno, hay un mensaje, todo el que entienda que en la parte del patrimonio privado de la familia Peña hay cosas que deban responderse, que vayan a las instancias correspondientes y pues lo sometan. Ahí se debe hacer eso, y siempre lo que tenga que ver con la vida pública, eso sí es inevitable. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Y muchas gracias a toda su familia. Cambio y fuera. El sol de la mañana.